Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Viruela del mono como emergencia nacional. ¿Estamos a las puertas de una nueva epidemia? El impacto del virus en Estados Unidos y América Latina. Esto es Foro. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. La Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como una emergencia de salud global luego de que se desatara un incremento drástico en casos en todo el mundo. Estados Unidos ahora declarando emergencia nacional. Pero, ¿qué es en sí la viruela del mono? ¿Cuáles son sus síntomas? Y quizás lo más importante, es una de las mayores preguntas es, ¿podría convertirse en otra epidemia? Catherine Rivera nos explica. La viruela símica o viruela del mono es una enfermedad provocada por un virus que se transmite de animales a personas. Se llama así porque a principio fue localizada en un grupo de monos que estaban siendo investigados en un laboratorio, pero en realidad se desconoce cuál es la fuente de esta enfermedad. Lo que sí se sabe es que primates no humanos y roedores africanos son portadores de este virus y pueden convertirse en vehículos de transmisión. El virus fue localizado por primera vez en 1970 en la República Democrática del Congo. Desde entonces, la mayor parte de los casos eran registrados solamente en el continente africano. Sin embargo, es hasta el 2003 que un caso es registrado fuera de la región por primera vez, y fue aquí, en los Estados Unidos. En la actualidad, el virus está presente en 83 países con más de 25,000 casos confirmados. Esto de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Pero, ¿cuáles son sus síntomas? Los síntomas son parecidos a la viruela tradicional, pero más leves. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el periodo de incubación dura entre 6 a 13 días, pero puede variar de 5 hasta 21 días y se divide en dos fases. Fase 1, periodo de invasión. Tiene una duración entre 0 a 5 días y los síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza intenso, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor muscular, dolor en la parte baja de la espalda y falta de energía. La fase 1 va desde el momento de la infección a 5 días y comienza a manifestarse los primeros síntomas. Fase 2, periodo de asentamiento. Tiene una duración entre 6 a 13 días y los síntomas son lesiones cutáneas. En la fase 2 comienzan a notarse erupciones cutáneas que suelen aparecer después de la aparición de la fiebre. Las ampollas pueden concentrarse en la cara, dentro de la boca y las extremidades. ¿Y cómo se contagia? Las personas que tienen la enfermedad son contagiosas mientras tengan síntomas. Y la forma más común de transmisión de esta enfermedad es por el contacto físico, estrecho y prolongado. Pero también hay otras formas, como la saliva o partículas respiratorias. Y también por el contacto de objetos contaminados como sábanas o ropa. ¿Y existe tratamiento? Pues se ha demostrado que la vacuna contra la viruela tradicional es 85% efectiva para prevenir la viruela del mono. Así que aquellas personas que recibieron esta vacuna pueden presentar síntomas mucho más leves en comparación a aquellas que no la recibieron. Sin embargo, estas vacunas ya no están disponibles para el público general. Si bien ya existen vacunas para prevenir la viruela del mono, el acceso a ellas es muy limitada. Aún así, aquí en Estados Unidos ya se está distribuyendo la vacuna en varias partes del país, por lo menos en aquellas que están siendo más afectadas por este virus. De acuerdo con Naciones Unidas, debido a la naturaleza de este virus y su forma de propagación, representa un riesgo menor comparado con la viruela tradicional que golpeó a poblaciones enteras siglos atrás en todo el mundo. Y expertos también señalan que es muy poco probable que se convierta en una pandemia como la que es hoy el COVID-19. Para La Voz de América, Catherine Rivera, Washington. Gracias, Catherine. Y bien, la viruela del mono, de acuerdo a las cifras del Ministerio o el Departamento de Salud de Estados Unidos, afectando en este momento a casi 8,000 estadounidenses. Las últimas cifras que tenemos en América Latina, 11 países precisamente están siendo afectados por esta viruela y la curva continúa hacia arriba. Pero bien,
vamos a ahondar en el tema, vamos a analizar qué es en sí, cómo está afectando, qué significa la declaratoria de emergencia. Para eso me acompaña aquí en los estudios el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto de Investigación Clínica Emerson, y el doctor René Nájera, epidemiólogo, profesor de la Universidad Johns Hopkins. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo, René. La declaración de emergencia nacional, ¿qué significa para la comunidad? Fabián, empiezo contigo. Bienvenido a los estudios. Y lo que sí nos llama la atención es qué significa la declaración de emergencia nacional para la comunidad médica en Estados Unidos. Bueno, significa, primero que todo, gracias por la invitación aquí. Ya es diferente que el Zoom, así que es bueno que estemos aquí en presencia. La diferencia es que tenemos recursos, tenemos fondos, tenemos el apoyo del gobierno para poder nosotros dar ese apoyo a nuestros pacientes que tradicionalmente no van a tener ese acceso porque no tienen seguro, no tienen la educación, y estos fondos, esta forma global ya del gobierno nos ayuda, nos libera las manos. Claro. Ahora, René, bienvenido nuevamente a Foro. Y con la declaración de emergencia nacional, ustedes en la comunidad médica, tú como epidemiólogo, ¿qué estás viendo precisamente en la comunidad, específicamente en la comunidad latina, que está muy preocupada por el desarrollo de este nuevo virus? Hola, ¿qué tal? Y gracias por la invitación. Sí, mira, con esta declaración pues se abre, como dijo el doctor Sandoval, se abren estos recursos para poder hacer más pruebas, más análisis, para que la gente cuando sienta esa primera fase vaya al médico y reciba la prueba antes de llegar a la segunda fase, que es cuando es aún más contagioso con el sarpullido en la piel. Entonces eso nos permite poder hacer también lo que se dice en inglés outreach o alcance a la comunidad con información certera, que ellos pueden actuar y cuidarse. Entonces, esas son las dos cosas, como dijo el doctor, la educación y el tratamiento es muy importante para que la gente sepa qué es la viruela del mono, la viruela símica, y qué no es, para que así pues también aliviar un poco los nervios. Ahora, Fabián, precisamente, ¿qué es que no es? Porque mucha gente está saliendo desesperadamente de sus hogares para buscar una vacuna. Sí. ¿Tu opinión? ¿Qué no es? No es una infección de transmisión sexual. Sí hay una actividad sexual que tiene que ver... Es lo que te iba a decir, porque hay una comunidad que dice la comunidad gay que tiende a hacer en la curva tener más contagios. Y eso es porque hay contacto de piel a piel y sí se puede encontrar en los líquidos corporales, ¿no? Y por eso es que lo vemos muy comúnmente. Y no es lo mismo que hacer las pruebas de VIH, sífilis, gonorrea. Parte de esas pruebas no incluye esta prueba. Es una prueba completamente diferente. Ya. Ahora, René, ¿cómo se transmite o cómo se transmitió esta viruela que aparentemente es de un mono entre los animales, y luego cómo llegó esto al hombre? ¿Cómo se transmitió al hombre? Pues esa es la pregunta de los $64 millones, como el coronavirus, ¿no? Sabemos que el coronavirus salió tal vez de un murciélago en un mercado en Wuhan, China. Entonces, también así sucedió. Un roedor o un mono se contagió, y sabemos que entre los animales se contagia muy fácilmente. Brincó a una persona, ya sea por contacto con el animal, lo tenían en la casa, o tal vez lo cazaron y lo comieron, algo sucedió, y el virus, pues como estamos aprendiendo con el COVID, cambió, y al cambiar se hizo más fácil para transmitirse de persona a persona. Bueno, qué interesante cómo viene de animales a personas, y nuevamente es como un déjà vu, ¿no? Y continuamos en Foro de la Voz de América, y continúa con nosotros el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto de Investigación Clínica Emerson, y el doctor René Nájera del Johns Hopkins Hospital. Doctor Nájera, como epidemiólogo, ¿cree usted que podríamos estar ante una nueva pandemia? Mira, la definición tradicional de una pandemia es una epidemia que ocurre en 3 o más continentes. Entonces creo que ya llegamos a esa definición.
Europa, Norteamérica y Sudamérica, o si consideras América como un solo continente, pues sí. Que vamos a ver más casos, claro, los vamos a ver porque nos falta vacuna, porque se ha incrementado el número de pruebas disponibles, entonces más gente está haciendo la prueba y como lo vimos con el COVID, más gente va a ser diagnosticada y va a continuar el contagio. Entonces, sí, esto se va a convertir en un problema aún mayor. Depende de nosotros y las precauciones que tomemos como el público y las autoridades de salud pública lo que hagan, de qué tan peor se pueda convertir todo esto. Ahora, doctor Sandoval, ¿cómo sabe la persona si está contagiado de la viruela del mono, no del COVID-19? Muy buena pregunta, Gonzalo. No se sabe inmediatamente porque los síntomas son muy parecidos. Es la fiebre, el cansancio, un poquito de inflamación de los ganglios, dolor de cuerpo, pero van a empezar a ver ese sarpullido. Y cuando ven ese sarpullido, vamos a empezar a ver eso. Ahora, muchos casos de esta cepa nueva no empiezan con los síntomas tradicionales de la fiebre, sino directamente con el sarpullido. Y ahí es que sabemos que estamos frente a este virus. Ok. Ahora, doctor Nájera, ¿qué debe hacer una persona si presenta los síntomas de la viruela del mono? Número 1, contactar a su médico, inmediatamente hacer una cita para la consulta médica. Número 2, aislarse en la casa, como lo aprendimos con el COVID, alejarse de los demás. Número 3, pues en caso de que alguien más en la casa sea contacto de ellos, íntimo, próximo, por mucho tiempo prolongado, pues también que esa persona haga la consulta médica, porque también pues puede haber sido infectada y va a necesitar el tratamiento. Y también pues la gente que está de alto riesgo de ser contagiada, gente que conoce a gente con esta infección y ha tenido contacto íntimo prolongado y cerca con ellos, pues también considerar tomar la vacuna. Ahora, doctor Sandoval, la pregunta aquí ¿es la viruela del mono mortal? Si alguien está contagiado de la viruela, ¿es prácticamente una enfermedad mortal o todo lo contrario? No es mortal. Y lo interesante es que hay dos cepas, la cepa del Congo y la cepa del oeste. La cepa del Congo tiene un 11% de mortalidad. La que estamos viendo en el lado oeste, que es la que estamos aquí, es 1% de mortalidad. O sea, no fallecen, pero sí hay que manejar los síntomas muy cuidadosamente, porque ¿qué ocurre, Gonzalo? Si empezamos con tantos pacientes, se nos acaban los recursos y ahí es el problema. Con la escasez de recursos, muy bien. Ahora, doctor Nájera, es común, se está hablando y lo hablamos en un principio, ahora quiero la opinión del doctor Nájera, se habla de que la comunidad homosexual tiende a reportar más casos de viruela del mono. ¿Por qué? Mira, siempre en la epidemiología, en el estudio de las enfermedades, la señal nos llega con la gente que está en más alto riesgo. Siempre hablamos de los niveles de riesgo, de alto a mínimo. Nadie tiene cero riesgo, todos nos podemos infectar de esta fiebre. Pero la gente con el más alto riesgo son los que vemos primero. Cuando hay un brote de enfermedad causada por una medicina o una comida, la gente que más come esa comida o toma esa medicina es quien vemos primero. No quiere decir que el resto de nosotros estemos inmunes. Entonces, en este caso se dio que la comunidad de hombres que tienen sexo con otros hombres fueron los que tienen el más alto riesgo y somos los que están siendo contados con más altos números por el momento. Ya vimos que hay niños que han sido infectados, ya vemos que hay gente heterosexual que tuvo contacto con otras personas. Entonces vamos a ver más de esas personas a cómo se expande la epidemia. Bueno, continuamos en Foro de La Voz de América. La pandemia de COVID-19 sorprendió devastadoramente a todos los gobiernos del mundo. Sobre la marcha se tomaron decisiones, se implementaron políticas y se impusieron cuarentenas. Una acción que, por cierto, fue repudiada por sectores de la población que tenían que decidir entre la vida o el bolsillo. Pero ¿qué aprendimos de todo ello? ¿Qué errores se cometieron? ¿Qué políticas verdaderamente funcionaron? Bueno, vamos entonces, empiezo contigo, doctor Sandoval. ¿Qué lecciones nos deja la pandemia de COVID-19, especialmente la comunidad médica? Aprendimos que hay que continuar educando a las personas sobre qué es y qué no es. Aprendimos que las redes sociales pueden ser un gran peligro o una gran ayuda.
los latinoamericanos nos encantan los medicamentos caseros. Y hay que tener cuidado a las actividades que no pueden funcionar. Y tristemente, Gonzalo, también aprendimos que la política influye mucho en nuestras decisiones y tenemos que separar la medicina de la política. Yo me enfoco en la medicina. Los puntos de la política no nos importan, pero pueden haber casos a riesgo. Y aprendimos también que las personas que no se quieren vacunar, no se van a vacunar. Y los que sí están interesados lo van a hacer porque ven la educación y la importancia de salvar las vidas y la prevención en sus familias. Porque hubo mucha polémica precisamente por la vacuna en sí, lo que podría contener mucho cuestionamiento. Pero bien, doctor Nájera, ¿estamos mejor preparados ahora para enfrentar nuevas pandemias o los esfuerzos se fraccionaron, en tu opinión? Mira, en una encuesta que se acaba de hacer sobre los trabajadores de salud pública, 47% de ellos dijeron que dentro de los próximos 5 años se van a retirar o van a dejar de trabajar en salud pública. Eso es una crisis. Entonces yo creo que no quedamos mejor en ese término. Quedamos mejor en que, como dice el doctor Sandoval, aprendimos estas cosas sobre cómo educar y cómo hablar, especialmente sobre las vacunas y prepararnos, pero perdimos a muchísima gente en salud pública, en la medicina, que se cansaron y están exhaustos y se van. Ahora, la próxima vez, pues hay que preparar mejor cuando hacemos estos planes sobre qué hacer en un caso de una pandemia, también incluir en esos planes a la comunidad de los negocios, decirle a un restaurante, oye, si tenemos que cerrar, ¿cómo le vas a hacer para sobrevivir? ¿Cómo te podemos ayudar para que sobrevivan tú y tus empleados? Y la otra cosa, las vacunas. Cuando salió la vacuna, yo soy parte de ese grupo que dijimos, esta vacuna va a ser la panacea, va a ser lo que va a solucionar la epidemia, va a prevenir infecciones, etcétera. Cuando hemos aprendido que las vacunas previenen la enfermedad severa y no necesariamente la enfermedad, y ahí se perdió mucha fe en las vacunas, es un error que cometimos. Y como toda la comunidad científica aprendimos de ella y vamos a salir mejor del otro lado aprendiendo de ese error. Qué buen punto. ¿Crees en esa opinión que se apostó mucho por la vacuna? Sí, tenemos mucha esperanza, pero lo bueno es que nos dimos cuenta que ya al estar vacunados los efectos se pueden manejar en casa. Y como dice René, excelente punto. La gente dice, bueno, pues no funcionó porque igual me enfermé. Lo que no entienden es, pero te enfermaste de una forma mucho más leve. Yo me enfermé. Después de 2 años de estar bien, por fin me tocó a mí. Y estoy seguro del nivel de estrés que manejamos todo, ya yo me pude manejar tranquilamente, si no, también hubiera estado hospitalizado. Déjame retomar lo que dijiste precisamente sobre los científicos y el poder. Los adelantos, los increíbles adelantos científicos que se logró una vacuna en menos de 1 año, verdaderamente, aunque venía gestándose desde antes. ¿Qué relación haces precisamente sobre los adelantos científicos con el poder político y su mensaje a la población? Tienen que trabajar juntos, tienen que saber que el avance médico está funcionando porque hay mejores equipos, tenemos información de historia de cómo hemos visto los ensayos clínicos. Los ensayos de investigación clínica son muy importantes para desarrollar esto adecuadamente. Y si nuestra comunidad latinoamericana no participa en un estudio clínico, no sabemos que los efectos van a funcionar en nuestra comunidad. Doctor Nájera, su opinión sobre la relación de los adelantos médicos con el poder político. Sí, mira, la historia nos demuestra que cada avance científico tiene un periodo de adaptación en el cual los poderes políticos, la opinión pública lo rechaza. Lo vimos con la primera vacuna, la vacuna contra la viruela humana en 97, y lo volvimos a ver con la vacuna más reciente, la del COVID-19. Entonces es algo que sabemos que viene y hay que mejor prepararnos y tener el lenguaje o la manera de explicar todo esto a una comunidad que pues no todos son epidemiólogos, no todos son científicos, y tenemos que aprender cómo educar eso para contrarrestarle la influencia política. Sí. Bueno, y hablando de educación, los deseo felicitar precisamente porque ustedes trabajan con la comunidad médica en Estados Unidos, que encuentran en ustedes precisamente una voz de autoridad para guiarlos en todo este tema de la pandemia.
Bueno, ya en la parte final de Foro de la Voz de América, y el debate continuaba aquí precisamente en el estudio, ¿no, doctor Sandoval? Pero bien, más de 15 millones de muertes ha causado el COVID-19 a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Oficialmente se reportan 8 millones. Sin embargo, la OMS asegura que el resto, es decir, unos 7 millones, no fue reportado como COVID. Interesante, ¿no? América Latina representa más del 40% de las muertes del COVID-19 en el mundo, con una tasa de infección total que supera los 6,5 millones de casos y una pérdida de más de 350,000 vidas hasta la fecha. Todo esto según la Organización Mundial de la Salud. Doctor Sandoval, ¿qué demostró la pandemia de cara a los sistemas de salud, tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica? Nos dimos cuenta varias cosas. Primero que todo, que las compañías farmacéuticas estaban dispuestas a apoyar a los otros programas que existían de la salud. No habían recursos suficientes y también nos dimos cuenta los países que sí trataron de traer las vacunas y dispersarlas a tiempo. Yo aquí desde Estados Unidos estaba muy nervioso, por ejemplo en El Salvador, que no iban a llegar vacunas suficientes y de hecho sí llegaron y sí fueron vacunados una gran cantidad de población. Eso es algo muy importante. Nos damos cuenta que sí trabajan en conjunto, pero el peligro es cuando se riega el chisme. Cuando se riega el chisme de que no va a funcionar o que no hay recursos suficientes o que no vayan porque tienen un chip que les va a seguir y cosas que en realidad no son reales y que la comunidad tiene que aprender y preguntarle a la persona indicada, no al vecino, no al compadre que a lo mejor en realidad no entienden. Ya. Ahora, doctor Nájera, ¿qué se debe hacer para mitigar una segunda ola de COVID-19? Porque en este momento, dos emergencias. La de COVID-19, que aún continuamos en COVID-19, en emergencia en Estados Unidos, y ahora con la viruela del mono. Pues la primera del COVID-19 es más fácil ahora de contener, ¿no? Como dijo el doctor, yo también me contagié en junio y fueron 3 días de una fiebre y dolores musculares, pero no pasó a mayores, no me causó ningún problema y tengo problemas yo del sistema respiratorio. Entonces, esto se convirtió en una enfermedad menor por la vacuna. Si más y más gente se vacuna y así continúa, pues se convierte ya en lo que le llamamos una endemia. Es como los otros resfríos. De hecho, hay 4 coronavirus humanos que causan resfríos leves. Claro. Este se va a convertir en el 5º. Y si seguimos haciendo eso, pues podemos enfocarnos entonces a la viruela del mono y tratar de continuar ese esfuerzo. Muy bien. Se nos acabó un poco el tiempo, doctor Sandoval. En un minuto, sus conclusiones. Que especialmente esta viruela del mono no hay que estar en un pánico, no hay que correr ahora a buscar las vacunas, no es necesario. Ya sabemos que esto no va a causar la muerte, es un 1%, pero sí hay que manejarlo porque así se puede expandir como se está haciendo ahora. Y hay que tener mucho cuidado. Las mismas formas de precaución que aprendimos con COVID-19 se aplican con esta condición, ¿no? Estar bien limpios, aislamiento, manejo adecuado y la educación. Muy bien. Bien, doctor Nájera, sus conclusiones, 30 segundos. Pues aprendimos con esta viruela del mono que es una salud, ¿no? La salud de los animales y la salud de los humanos, la salud del medio ambiente. Nos estamos, como especie, nos estamos expandiendo por todo el planeta y hay que tener mucho cuidado porque se nos puede venir alguna otra cosa peor y vamos a estar un poco menos preparados. Entonces hay que cuidarnos y cuidar nuestro medio ambiente, cuidar de nuestros animalitos, vacunarlos también a ellos, vacunarnos a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias al doctor Fabián Sandoval y al doctor René Nájera. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos veremos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Hasta la próxima. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.